Veníamos hace unas semanas atrás. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Hoy es el último, hoy cerramos el tema. ¿Qué hemos venido viendo? ¿La bendición de qué? De estar bajo sujeción. Entonces yo ya les advertí a las mujeres, no se asusten porque sujeción y sometimiento no es lo que los hombres nos han enseñado, ¿sí? Y también a los hombres le hemos emprendido que definitivamente todo esto es maravilloso si lo entendemos con la Biblia. Saquen las Biblias, que vamos a leer un poquito. Si le cuesta leer, pues porque no le cuestan los ojos, pues tranquila, yo leo, tranquilo, yo leo. Pero si usted puede leer, hágalo, para que no diga, ay, ¿este qué está hablando? ¿De dónde está sacando? ¿O qué? O que usted pueda corroborar lo que estamos hablando. Entonces, ¿quién me dice rápidamente cuál fue la primera bendición que hablamos hace 15 días de estar bajo sujeción? ¿Quién me la acuerda? ¿Cuál? Poder fallar. Entonces, la primera bendición de estar bajo sujeción, o sea, bajo la autoridad de alguien, es poder equivocarse. Eso no nos da licencia para hacer lo que queramos, pero nos daba, y veíamos con la Biblia, cómo Dios nos da la oportunidad de, si tenemos un filtro encima de nosotros, podernos equivocar. Esposas, ustedes se pueden equivocar si tienen un marido sobre sus vidas. Entonces no es tan grave a veces. Ahora, si tienen un marido ogro, pero si no, dele gracias a Dios. Los hombres o mujeres también que trabajamos en una empresa, nos podemos equivocar, no necesitamos ser perfectos porque tenemos un jefe que nos puede absolver si la embarramos. ¿Cuántos han hecho embarradas en los trabajos que han hecho? ¿Yo soy el único imperfecto? Yo he metido la pata un par de veces, no me la paso en esa porque si no pero en serio, sin querer, he cometido errores. Y creo que ustedes también los han cometido. Entonces, cuando tenemos uno por encima, un jefe o alguien, tenemos a alguien que yo me acuerdo cuando yo una vez, en ese momento, hace un par de años, movía mercancía, pues la mandaba a mover de un lado a otro, y un día mandé una carga de un país a otro, llegó a otro país. O sea, imagínense el problema. Y no es que me la pasara haciendo eso, pero hice ese chiste. Y cuando yo la embarré y me di cuenta del error, creo que tenía que llegar a Ecuador y llegó a Brasil. O sea, cuando usted manda un paquete y le llegue a otro lugar, probablemente alguien como yo cometió un error en un computador, ¿sí? Y yo me asusté, pero gracias a Dios tenía una jefe. Y la jefe, como sabía de mi trabajo y sabía que era buena, dijo, tranquilo, va a pasar esto, déjame, yo miro cómo me meto también aquí, te ayudo. Y al final se solucionó después como de un mes el tema. Pero le di gracias a Dios y entendí que tener una cobertura es una bendición. Entonces esa fue la primera bendición que estudiamos hace 15 días, que nos podemos equivocar si estamos bajo sujeción. Por eso nosotros como iglesia queremos siempre estar bajo sujeción, que por encima de nosotros siempre haya unos pastores, una iglesia, que en este caso es la que les comenté en este momento. Fácilmente podríamos decir, nosotros podemos solos y andar solos, pero no es lo que Dios quiere. Y eso a nivel personal es igual. Bien, ¿cuál es la segunda bendición que hablamos hace 8 días, los que estuvieron? ¿Cuál es la segunda bendición? Que estar bajo sujeción trae ¿qué? Protección. Protección. La protección del Padre va bajando a través de Jesús, a través de nuestros líderes espirituales, a través de ¿quién más? De los esposos o padres, y va bajando a través de la mujer o esposa, y va bajando a través de los hijos, y le llega inclusive a los perritos, ¿cierto? Porque estudiamos que Jesús está tranquilo, sentado, esperando a que el Padre lo llame y le diga vuelva, ¿sí? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Intercediendo por su pueblo, intercediendo, orando. Y esa intercesión, esa oración que Él hace ante el Padre va bajando y es una forma de proteger quienes estamos bajo su autoridad. Y estudiamos y hicimos incluso la mímica acá con
con varios. De hecho, el único nuevo que está Sarita y Nelson que pasaron acá, ¿no? El resto de ese no pudieron venir hoy. Todo ese larguirucho que lo hicimos acá, una fila, entendiendo cómo va bajando la protección de Dios. Y entendimos que Jesús, la intercesión, que es orar por los demás, es la manera perfecta de cubrir a los demás. Si Jesús hace eso, ¿qué debería hacer el líder espiritual con la congregación? Orar por su congregación. Es la mejor manera de protegerlos. Yo lo hago. Y si no, no me pararía acá. ¿Bien? ¿Qué es lo mejor que puede hacer un esposo por su esposa? Interceder, orar por ella. No ir a dar quejas a Dios por ella. Ay, Señor, esa muchacha que me diste. Sí, perdón la palabra, sí jode. Sí molesta. No, vaya y dígale, Señor, como hace Jesús. Usted se imagina a Jesús diciendo, a este pueblo que me diste, sí son tercos, burros, les repite y no aprenden. No, Jesús está, Señor, perdónalos, porque muchas veces no saben lo que hacen. ¿Usted cree que Jesús todavía dijo solo hace 2000 años? No, le aseguro que lo sigue diciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos porque... Entonces yo a veces, no voy a decir cómo oro por mi esposa, pero yo no le voy a dar queja, le digo, Señor, ten paciencia con ella. Perdónala. Ámala. ¿Sí? Y yo estoy intercediendo por ella. Y yo creo que no hay nada mejor para una esposa que saber que su esposo la está protegiendo en oración. Porque le pasa lo del principio, sabe que se puede equivocar y está protegida. Y no hay nada como una familia de esposos saber que tienen un líder espiritual que ora por ellos. ¿O no? Que de verdad intercede por ellos. Por eso yo siempre he dicho, a veces me hacen la pregunta, ¿usted se imagina con una iglesia multitudinaria? Yo no les digo ni sí ni no, les digo, sean pocos o sean muchos, lo que me interesa es que de verdad nos estemos protegiendo. De verdad estemos orando los unos por los otros. Porque si no, seríamos un enjambre y un montón de gente sin protección. Y como dijo una vez alguien por ahí, los tumores también crecen. Entonces, crecer no es un sinónimo de bendición, obvio. Crecer es algo que quiere Dios, pero a la manera de Él. Firmes, protegidos, sabiendo todos para dónde vamos. ¿Bien? Entonces, Jesús, hablábamos que la segunda era eso, que Jesús nos protege en oración y dichosa aquella mujer que su esposo ora por ella. Mete el lomo por ella. No le va a dar quejas, sino le dice, Señor, nos equivocamos. Se mete en la equivocación de su esposa junto con ella. Y también hicimos un ejemplo, que qué pasa si ese esposo la abandonó, los abandonó, ya no está o murió. ¿Quedan desprotegidos? No, porque para eso hay una sujeción, para eso está la iglesia, para eso está la familia extendida, que si uno de los familiares falta, la familia extendida, que es la iglesia, proteja a las viudas, a los huérfanos, proteja a las separadas, ¿o no? Esa es nuestra misión. No es entretenernos y cantar solo coritos, hay que hacerlo, pero no es venir a hacer un show, es protegernos los unos con los otros. Por eso cuando Dios dice, sujétense los unos a los otros, realmente nos está diciendo, protéjanse los unos a los otros. Eso es. Y esa fue la segunda que estudiamos. Hoy vamos a estudiar y finalizamos con la tercera bendición que trae el sujetarnos, vivir bajo la autoridad de Dios y de la gente que Dios pone en nuestras vidas. Vamos a descifrarla juntos y empecemos viendo la Biblia, vamos a descubrirla. Vamos a descubrir vamos a ir primero a la Biblia. Primera de Reyes, vamos al libro de Primera de Reyes, los que tienen la Biblia. Busquen Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21. Entonces,
hay algo que es muy interesante. Hoy vamos a ver varios ejemplos bíblicos, no son tan largos, son cortos, pero los vamos a ver porque todos tienen un común denominador y es la bendición que vamos a estudiar hoy. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Ponga mucha atención. Vamos a leer varios ejemplos de la Biblia de gente que estuvo bajo la sujeción de otra persona. O sea, estuvo bajo la autoridad de otra persona. Y lo que ustedes me van a ayudar a descubrir es qué hay de común con esa gente que estuvo bajo la autoridad de otro. ¿Qué hay de común en los ejemplos que vamos a estudiar? Dice así Primera de Reyes 19. Dice así. Elías, ¿quién se acuerda quién es Elías rápidamente? Elías era un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Un profeta de Dios era un hombre que hablaba en el nombre de Dios. Entonces era la boca de Dios en su momento y hablaba a su pueblo o hablaba lo que Dios quería decir. Y Elías era muy famoso en ese momento porque era un hombre que Dios utilizaba tremendamente. Lo que Elías decía se cumplía. No porque Elías fuera Dios, sino porque Dios lo usaba y realmente era un profeta de él. Y dice así: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. O sea, Elías iba ahí y encontró a un hombre que se llamaba Eliseo, y ese Eliseo estaba, ¿qué? Trabajando, estaba haciendo su deber. Dice, Elías pasó junto a Eliseo y le arrojó el manto, su capa, lo que andaban sobre él. ¡Pum! O sea, Elías le pasó el manto a él, a Eliseo. Y dice, versículo 20, entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirse de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo entonces lo dejó y regresó. Se fue a despedir de sus padres. Tomó su yunta de su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. O sea que ¿quién se puso al servicio de quién? Eliseo se puso al servicio de Elías. Y vamos a ver más adelante, ahí pasaron muchas cosas, y nos vamos a saltar a lo siguiente. Segunda de Reyes, o sea, el siguiente libro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Ahí nos saltamos, pasaron muchas cosas, pero a lo que queremos enfocarnos es qué pasó. Resulta que ya se acercó el momento en que Elías iba a fallecer. Y cuando iba a fallecer pasó esto. Dice ahí, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? O sea, ya se iba a ir de esta tierra. Le respondió Eliseo, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Y ahí no vamos a seguir leyendo, pero ¿qué pasó? Les cuento. Efectivamente Eliseo, dice la Biblia que no murió como tal, sino que fue arrebatado. Elías fue arrebatado por Dios, se lo llevó vivo, como le pasó más o menos a Jesús cuando ascendió a los cielos. Ustedes después lean la historia ahí más abajo. También hubo un par que no han muerto, que no probaron muerte. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando usted sigue leyendo se da cuenta que Eliseo, que fue aquel que se puso al servicio de Elías, después tomó el puesto de Elías y Dios lo usó
aún mayormente que al mismo Elías. Dios lo usó tremendamente más adelante. Interesante, ¿no? Entonces, ¿quién se puso bajo la cobertura de quién? ¿Quién se sujetó a quién? Eliseo a Elías. Y Dios lo usó. Vamos ahora a ver otra historia rápidamente. Vamos a Deuteronomio. Busquen Deuteronomio. Capítulo 31, versículo 1 y 3. Y ustedes me van a ir contando qué vamos descubriendo. Deuteronomio capítulo 31, versículo del 1 al 3. Dice así. Esta es la historia un poquito de Moisés. Usted ya sabe quién es Moisés, ¿no? ¿Para qué usó Dios Moisés? Para liberar, sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Y resulta que Moisés ya había salido de Egipto con Israel, estaba en el desierto, que fue el camino que tuvieron que pasar hasta llegar a una tierra que sería la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Y resulta que pasó lo siguiente, por un acontecimiento que pasó previamente, Moisés se dio cuenta que iba a fallecer. Y dice así. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y le dijo: ya tengo 120 años de edad. ¿Quién quiere llegar a los 120? ¿Quién quiere llegar a los 120? Mi mamá dice. Pues quién sabe, hoy día es difícil. Dice él, ya era anciano, tenía 120 años. Y dice aquí lo siguiente. Dice, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. El líder era él, Moisés. Además, el Señor me ha dicho que yo no voy a cruzar el Jordán. Pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Resulta que cuando usted lee más atrás, Josué era un tipo que sirvió también a Moisés, sirvió los propósitos de Dios que Dios trajo a través de Moisés. Ese Josué estuvo bajo la autoridad ¿de quién? De Moisés, por bastante tiempo. Y en este tiempo Dios llamó a Moisés y le dijo, tú no vas a cruzar, vas a fallecer pronto, tu sucesor será Josué. Y ahora saltémonos ahí mismo, ahí abajito, versículos 7 y 8. Ahí más abajito. Y en el versículo 7 y 8 dice así, del mismo capítulo 31. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Versículo 8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará, no temas, ni te desanimes. Dios llamó a Josué y lo iba a utilizar tremendamente. Pero previamente este hombre estuvo bajo la autoridad voluntariamente de Moisés por buen tiempo. Sigamos los que no conocen mucho la Biblia y se empiezan a enterar un poquito de personajes. Vamos ahora a saltar a este libro, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Solamente Primera Samuel 3:1, dice así. Bueno, ese versículo dice lo siguiente. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. ¿Quién estaba bajo el cuidado de quién?
Samuel estaba bajo el cuidado de Elí. Ya cuando usted mira atrás y escudriña la historia, efectivamente Elí era un hombre que servía a Dios como sacerdote, tuvo un problema familiar, los hijos eran bien casposos, hicieron cosas terribles en el templo de Dios, y pues Dios más adelante, usted se va a dar cuenta, le dijo: Elí, tú no corregiste bien a estos muchachos, se ha profanado mi nombre, ninguna de tu descendencia va a heredar mi sacerdocio y se la voy a entregar a Samuel. Y se la entregó a Samuel. Y Samuel fue uno de los hombres más usados tremendamente también por Dios, pero previamente, ¿qué ocurrió? Él estuvo bajo el cuidado de Elí. Y fue muy interesante. Cuando usted lee la historia y más adelante, fue muy interesante como Dios llamó a Samuel, empezó a hablar audiblemente, y Samuel no entendía que era la voz de Dios, hasta que por fin la conoció y Dios lo usó como profeta en Israel. Samuel fue el hombre que Dios usó para llamar y ungir ¿a quién? Al rey David, al rey Saúl, a esos dos reyes arrancando. A Saúl primeramente y luego a David. Fue ese Samuelito que antes era jovencito, luego fue mayorcito, ya creció, estuvo bajo el cuidado de Elí, hasta que un día Dios venga para acá que te necesito usar. Qué interesante, ¿no? Y saltemos ahí mismo en ese mismo libro, Primera de Samuel, pero ahora vamos al capítulo 16. Primera de Samuel, ahí mismo, pero capítulo 16, versículos 12 y 13. El versículo 12 y 13 de Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Ese fue el momento en que Samuel, este niño que era joven y que estaba bajo el cuidado de Elí, ya había crecido, Dios lo manda a ungir, a llamar, a apoderar a David como futuro rey de Israel. Fue ese momento. Y mire lo que dice. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven, o sea, David. Para los que no saben, él se fue hasta la casa del papá de David. David era uno de varios hermanos. Cuando Samuel entró, vio a todos los hermanos y dijo: uy, debe ser este porque es grandote y fuertachón. Y Dios de una vez le dijo: no, espere, Samuelito, ese no es. Ustedes los hombres se fijan en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Usted cuando le ahí dijo: no, aquí no está el que yo voy a ungir. Pregunta que si falta algún hijo. Entonces Samuel le dijo al papá: ¿falta alguno de tus hijos? Y dijo: sí, falta uno. ¿Dónde está? No, está por allá, está con las ovejas. Era pastor. Llámenlo. Y llegó, entonces llegó el último, el más, y llegó, el que menos se imaginaban, y llegó. Y entonces Dios le dice a Samuel: este sí es, úngelo. Entonces Samuel dijo: este sí es. Y entonces cuando lo agarró le dijo lo siguiente: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Pregunta: en ese momento que ungieron a David como rey de Israel, ¿qué iba a hacer? ¿Ya? ¿Al otro día fue rey? ¿Sí? Adivine qué lo mandó a hacer Dios. ¿Adivina qué? ¿Qué estamos viendo hoy? Lo mandó a meterse bajo la autoridad de alguien. No lo puso de una vez de rey. Lo mismo que hemos leído de los otros. Y sabe, y si usted se adelanta un poquito ahí mismo, en ese mismo capítulo, vaya al versículo 23. Ahí mismo, de ahí mismo. Y nos vamos a dar cuenta él a quién, bajo qué autoridad lo puso Dios. Dice, vamos a leer versículo 23. Acuérdense que en ese momento el rey era Saúl.
Y dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, porque Saúl ya estaba como que medio chuquiciado, ¿sí? Entonces ya venía un espíritu maligno de parte de Dios a ponerlo mal. Le digo una cosa, hagan un paréntesis acá. Por muy cristiano o hijo de Dios que usted sea, si usted da papaya, un espíritu maligno lo puede atormentar. Y se lo digo por experiencia. ¿Bien? Entonces, ay, mire, yo aquí me motivo más. Cuando veo a estos llegar, me motivo. La familia ya viene, llega. Bravo, bueno, un fuerte aplauso a Edison y a la familia. Ya viene la esposa allá atrás. Bueno, vamos a empezar. Mentiras. Quiero decirles algo a todos. Yo me motivo mucho cuando los veo a ellos tres, a la hija, a Brenda y a Edison, porque para los que no saben, ellos viven en Suba, finalizando Suba, cuando ya no Suba y se acaba la ciudad, allá viven ellos. Y aunque no es excusa llegar tarde, hacen el esfuerzo. Mira dónde se vienen. Ellos tienen iglesia más cerca, pero Dios los ha conectado con nosotros. Y dígame a quién no motiva eso. Eso es un llamado de atención para los que viven aquí cerquita. ¿Sí? Hay varios que viven por aquí cerquita y vienen cada 15 días. No, hay unos muy juiciosos que viven cerquita y son muy juiciosos. Y algo que yo siempre le digo a la gente es, no es si es cerca o es lejos, es donde Dios te ponga. Es donde Dios te ponga. A veces puede ser cerca, a veces puede ser muy lejos. Con mi esposa a los 10 años que hemos estado bajo, digamos, como ovejitas, hemos estado durante 10 años como ovejitas en dos iglesias, la primera 5 años y la segunda 5 años, fue cómico, Dios nos puso bien al sur de la ciudad y después nos llevó bien al norte, y nosotros siempre íbamos en el medio, pero era la voluntad de Dios, y Dios decía, este es tu lugar ahora en este tiempo, y así ha sido. Entonces, los felicito, y démosle un fuerte aplauso otra vez, que ahora sí están ahí, juiciosos, ya. Pero ellos son un ejemplo para los que viven lejos, no se desanimen. Todos, hay varios que viven lejos, no son los únicos. Y los que viven cerca, pilas. Ustedes aún están más cerca de todo. Listo. Ya después del paréntesis, sigamos. Entonces dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y la tocaba. ¿Quién sabe tocar arpa acá? Nah. Entonces, Dios le da a uno talentos, inclusive para tiempos como estos, ¿no? Y cada vez que David tocaba el arpa, la música calmaba a Saúl, al que era el rey en ese momento, y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno, dice, la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno no se apartaba de él, no se iba, pero lo calmaba. Porque se iba a ir ¿cuándo? Cuando Dios se lo quitara. Qué interesante que a David lo llaman rey, tú vas a ser el rey, y lo mandan a sujetarse a Saúl. Cuando ustedes quieran, examinen la Biblia a ver cuándo Saúl se sujetó a alguien, si tuvo ese entrenamiento. No lo tuvo. Después averigüen. Saúl nunca estuvo sujeto a nadie. Y adivinen cómo terminó Saúl cuando fue rey. ¿Sí ve que el tema no es llegar a ser cabeza, sino que Dios te haya entrenado y que Dios sea el que te ponga con el entrenamiento de Dios? No busquemos ser cabezas, deje que Dios nos entrene. No es por edad, es por el proceso que cada uno de Dios hace en nosotros. Amén. Y si usted lee la Biblia, Saúl no estuvo bajo la autoridad de nadie nunca, ni más joven ni nada, no registra nada. Era como que un tipo buen mozo, grandote, era como el rey ideal a los ojos humanos. Mas David fue el rey ideal a los ojos de Dios. Amén. Bien. Y lo mandó a tal punto que los que conocen la historia de David,
esa sujeción bajo la cual lo puso Dios, casi lo mata. Saúl lo persiguió para matar a David en varias oportunidades. Incluso a David le tocó huir de su tierra y estar casi que clandestino por mucho tiempo, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y le mandaba incluso un montón de ejército para matarlo. Pero Dios preservó la vida de David. Cuando usted está bajo la voluntad de Dios, usted no le va a pasar nada si está bajo la voluntad de Dios. El día que usted se vaya y está bajo la voluntad de Dios, porque ya Dios dijo es el día. ¿Bien? Pero mientras tanto, entre comillas, somos inmortales. Entre comillas. No es que ahora vaya y salga, soy inmortal y me tiro allí del cuarto piso de la casa. No. ¿Sí? Pero quiero decirle en un buen sentido, si usted está bajo la voluntad de Dios, viva en paz, viva tranquilo. Si está haciendo malas cosas, corríjase pronto. Bien, entonces David estuvo, y después David fue el hombre, uno de los reyes más famosos de la tierra, que todo el mundo conoce. Pero tuvo que pasar por el mismo proceso, bajo la autoridad de alguien. Entonces, retomemos. Eliseo estuvo bajo la autoridad de Elías. Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés. Samuel estuvo bajo la autoridad de Elí. David estuvo bajo la autoridad de Saúl. Qué interesante, todos. Voy a hacer una pregunta, pero no me la responda. ¿Jesús bajo qué autoridad estuvo para que Dios lo usara más tremendamente que a cualquier hombre en la historia? ¿Quién me responde? Piénselo antes de responder. Porque si todos estos personajes estuvieron bajo la autoridad de alguien y Dios los usó tremendamente en su momento, ¿será que Jesús se pasó ese principio? ¿Será que Dios Padre dijo, como es mi hijo, él no lo va a tener que hacer? Como él es mi hijo, él tiene corona, él puede y lo puede usar de manera tremenda para la humanidad entera sin haber pasado por el proceso de sujeción o sumisión. ¿Quién me dice? Levante la mano el que crea que tiene la respuesta. Bueno, vamos a ver. Como me dijo una vez un profesor de la universidad, esto es verdad, dijo una pregunta y dijo, el que me dé la respuesta, me dijo así, esto es verdadero, le doy 5 en el corte, pero si me la dan mal, tiene 0. O sea, 5 con la respuesta correcta o 0. Entonces, pues como aquí no estamos en la universidad, pero si tiene 5, Sandrita, y me la va a dar, entonces le vamos a dar un fuerte aplauso, ese es el 5 de nosotros. Y mejor dicho, le damos la oportunidad que sirva y todo. Si la hace mal, le vamos a dar, la sacamos, no mentiras. ¿A quién se sujetó Jesús? No, hagámosle un bu, no. Olguita, ¿a quién se sujetó Jesús? Sí, pero no. O sea, sí, es verdad, eso es una realidad. Pero estoy hablando de personas. A sus padres. ¡Bravo! ¿Johncito también la tenía? Bueno, él tenía la mano levantada. Sí, Nelson no levantó la mano. Ahí estaba. Sí, bueno. ¡Claro! O sea, bueno, sí, pero sí, claro, y en su momento, pero la Biblia nos muestra algo muy especial. Y sabe que nos muestra algo especial con los padres por una razón sencilla. Porque es que usted imagínese ser Dios, o sea, usted sabe que es Dios. O sea, usted sabe que sus papás están vivos por usted. Eso no nos pasa a nosotros. Pero Jesús sabía que Él era Dios. Y tener que sujetarse a su creación misma, incluso a sus papás que les puso el Padre, yo creo que eso era algo tremendo. Vamos a leer, porque es que es lo que la Biblia diga. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Entonces busquen esto conmigo.
A mí, mientras Dios me guiaba en esta charla, en esta enseñanza, fue muy interesante porque yo le dije, Padre, lo mismo, yo me pregunté, bueno, ¿y si toda esta gente se sujetó, Jesús a quién? Y me llevó a este tiempo, en este momento, a esta parte de la Biblia. Yo que dije Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y es una parte que es muy conocida, pero pues de pronto uno no la ve desde ese ángulo. Miren lo que dice. Vamos a leer juntos. Les leo. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, ¿cuántos años tiene Sarita? 12, tenemos la perfecta edad que Jesús estaba como Sarita. 12 años tenía. ¿Usted cuando tenía 12 años en qué andaba? Yo andaba montando tabla, no me acuerdo en qué andaba. Jesús estaba en el templo. Bueno, fue con sus padres al templo. Dice, cuando cumplió 12 años fueron allá, según era la costumbre. Terminaba la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Usted dirá, sus padres tan malos padres. Pues que ellos andaban en esa época en multitudes, o sea, subían una multitud a la fiesta de la Pascua y todo eso, y después se bajaba toda esa multitud, y cuando se devolvían, aparentemente ellos, me imagino, pensaban que Jesús venía ahí en el montón. Yo no sé si por descuido o qué, pero esto no lo tome usted, padre, si usted es papá y mamá, no tome el ejemplo de María y José en ese día. Y dice que Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Imagínense, ¿pasaron cuánto? Un día, dice. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al cabo de 3 días, imagínense, después de 3 días, lo encontraron en el templo. ¿Saben que a mí esto me parece algo profético? ¿Ustedes no se habían dado cuenta de esto? Jesús se escondió y al cabo de 3 días lo encontraron y volvió a aparecer. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Él se fue, no lo vimos más, pero después de 3 días lo volvimos a ver. Y yo creo que esto era un acto profético de Dios para lo que iba a pasar con Jesús. Que 3 días iba a desaparecer de nuestra vista, pero al 3er día después de allí en adelante lo íbamos a encontrar. Amén. Porque la Biblia y la historia y las historias de la Biblia siempre son como una imagen de algo que va a pasar con Jesús. Cuando usted lea la Biblia, mírelo como una imagen de algo que va a pasar en la vida de Jesús. Y 3 días después, el Padre y la Madre lo volvieron a encontrar. Asimismo, 3 días Jesús pasó en el Hades, digámoslo así, en el muerto. Dice la Biblia que él bajó a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, que hay muchas teorías de esto. Pero independientemente de lo teológico, es que él estuvo 3 días fuera de nosotros y volvió a dejarse ver. Sigamos. Versículo 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús ya tenía una sabiduría única. Él era Dios. Dice, todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hasta los papás quedaban, ¡oh! ¿Quién es este? Este es mi hijo. María, ese fue el que le puso el Espíritu Santo. Tremendo. Porque es que en esa época refutarle a un maestro, a uno de esos religiosos, era difícil, pero él con 12 años ya les daba vuelta y media, clases. Y le digo algo, si usted se entrega a Jesús realmente, la sabiduría de él va a estar en su vida.
El conocimiento y la sabiduría de Él y el amor y la verdad va a estar en su vida. Si usted se mete en una religión, no. Si usted se mete con Jesús, sí. Amén. Y dice, todos los que lo oían, bueno, cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, le pregunta, ¿por qué te has portado así con nosotros? Ahora le dijo su madre. Claro, la mamá dijo, ¿usted cómo se le ocurre, chico, quedar verga? ¿Cómo le dirían a uno los papás hoy en día? ¡Ey! No quiero, chancletazo va, chancletazo viene. Sí, seguro. Le dijo su madre María, le dijo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué te has portado así? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? ¿Qué te pasa? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. 3 días, ¿no? ¿Por qué me buscan? Dijo Jesús, ¿no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Pero mire que aquí viene la respuesta a la pregunta que le hice a Dios de, bueno, ¿y él a quién se sujetó? Sencillo. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Jesús también se sujetó. Siendo Dios, Él puede decir, mamá, no moleste, va para allá que yo ya voy a empezar mis cosas aquí, yo ya sé, o sea, usted no sabe ni está entendiendo lo que es. Jesús también tenía que pasar un proceso ¿de qué? De sujeción. ¿Cuánto estuvo sujeto? Toda la vida hasta sus casi 30. Y ahora hoy en día nosotros tenemos cédula y ¿qué queremos hacer? Volar. Mis papás ya son muy anticuados, muy viejitos, ellos ya no entienden la vida. Cuando si somos hijos sujetos a nuestros padres, si somos esposas sujetas a nuestros maridos, si somos maridos sujetos a nuestro guía espiritual, y si nuestro guía espiritual está sujeto al Señor, y si el Señor que siempre estará sujeto a su Padre, entonces el Espíritu Santo estará en todos y podemos. ¿Qué puede hacer Dios con la gente que se sujeta? ¿Qué hemos visto en todos estos ejemplos? Usarlos. Usarlos. La bendición de vivir, la tercera bendición de vivir bajo sujeción es que Dios te puede usar. Usar. Y usar tremendamente. Y yo con eso no estoy diciendo que te pares en un púlpito a predicar. Te estoy diciendo que te puedo usar para transformar tu empresa, para que la gente de tu empresa conozca al Señor. Estoy hablando para que la gente de tu barrio, el vecino, estoy diciéndote que contigo Dios puede restaurar matrimonios, puede trabajar en universidades, como a través de ti puede restaurar incluso gente que se muera, puede usarte para que sus planes se cumplan. Pero Él necesita gente sujeta, gente que se meta bajo la autoridad, voluntariamente bajo la autoridad de otros, y de esa manera Dios los va a usar. ¿O no usó a Jesús? Obvio, y Jesús, como dijo Olguita, como dijo Diego, se sujetó también, pues obviamente a su Padre Celestial, y por eso entendió que tenía que sujetarse a sus padres terrenales. Y en su momento cuando le iban a matar también se sujetó siempre a las autoridades espirituales religiosas, inclusive. Porque él sabía que si Dios lo estaba permitiendo, o sea que la rebeldía de él no iba a cambiar nada, sino que la sujeción iba a permitir que la voluntad del Padre se cumpliera en su totalidad. Usted a veces dice, uy, pero Dios, ¿por qué me puso bajo la autoridad de semejante ogro? Obvio, hay que tener discernimiento, pero no siempre las autoridades bajo las cuales Dios te ponga van a ser wow. Los únicos, dígame quiénes fueron los únicos que tuvieron la mejor autoridad durante el tiempo en que estuvieron sujetos a esas personas. ¿Quién? ¿Quiénes fueron los únicos que tuvieron la perfecta autoridad sobre ellos? Sí, no, pero quiero hablarlo con personas humanas. O sea, sí, Adán y Eva, es verdad, tuvieron la perfecta
autoridad porque Dios mismo estaba sobre ellos y no había intermediario. Pero sacando a Adán y Eva, ¿quiénes fueron los únicos que tuvieron la perfecta autoridad sobre sus vidas? Los discípulos. Porque los 12 tuvieron la autoridad humana de Jesús en sus vidas. De ahí para adelante, las autoridades no van a ser perfectas, pero sí tienen que ser, si puedes escoger, yo les he explicado que hay algunas autoridades que puede escoger y otras que no. ¿Qué autoridades usted nunca va a poder elegir? Los papás. ¿O es que usted sí nació en el vientre que usted quería? ¿Cierto que no? No. ¿Cuál usted sí puede elegir? O sea, elegir entre comillas, o sea, guiado por Dios, pero ¿cuál sí? El esposo, por ejemplo, las mujeres. O las mujeres, sí, el esposo. Los esposos también saben cuál ayuda deberían entender y meterse con él para entender cuál es la ayuda idónea. ¿Cuál más? Entre comillas, ¿no? Porque al final todo Dios tiene que guiarlo, pero ¿quién más? La autoridad espiritual. También, usted puede decir a dónde va a estudiar. Usted puede decir a dónde va. De pronto, la autoridad espiritual también, guiado por Dios, usted puede decir, yo me sujeto aquí voluntariamente o no. O sea, hay muchas. Obviamente guiados por Dios. Al final es un poco raro porque finalmente Dios te debe decir, ¿no? Pero de cierta manera tú tienes una oportunidad. La de tus padres no. Y te doy otra, digo, si quieres tener al verdadero Dios en tu vida, tú no tienes dos chances, tienes solo una, Él. ¿Bien? Entonces, los discípulos sí tuvieron una autoridad maravillosa, que fue Jesús. Fueron los únicos. Pero entonces, entre tu autoridad espiritual esté realmente dando frutos en Jesús, tú puedes estar tranquilo que puedes estar bajo la cobertura de alguien sano, no perfecto, sano. Sano. ¿Listo? Y los apóstoles con Jesús. Perdón, sí. Qué maravilla que el principio de autoridad es un principio que si lo hacemos voluntariamente y lo aprendemos a vivir, es una bendición. Ahora, si no escuchas la voz de Dios, si tú, hombre, crees que ser autoridad es aplastar a los que estás, pues te vas a meter con la autoridad mayor que es el Señor. Ser autoridad no es yo soy el que mando. Ser autoridad es los que estén conmigo, vengan y yo les muestro la verdadera autoridad. Ser autoridad es llevarlos a la autoridad suprema. Eso es ser autoridad. Ser autoridad es protegerlos bajo la manera que protege la autoridad suprema. Ser la autoridad realmente es ser el reflejo de la autoridad que es Él. ¿Jesús nos da autoridad? ¿Sí o no? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Jesús te da autoridad a ti? ¿Sí o no? No. Jesús te delega su autoridad, porque la autoridad jamás será tuya. Te la delega, te la presta. Deja que tú seas su imagen. Por eso ser cabeza es mucho más tremendo que estar bajo autoridad. Él te delega su autoridad. Por eso, esposos, pilas como tratan a sus esposas, porque Él te la delegó, no te la entregó la autoridad. Por eso, jefes, cuando ustedes tengan personas bajo su negocio, lo que sea, mucho cuidado como los tratan, mucho cuidado con las vacaciones, mucho cuidado con los pagos, páguenle a tiempo, no retengan su salario, dice la Biblia. Porque tú como esposo, como jefe, como padre, debes ser la autoridad, lo más parecido a la autoridad que de verdad es de Él. La autoridad es Él, nosotros somos delegados, recibimos, cuando yo te digo a ti te delego algo es que te lo encargo, pero es mío, pilas, yo te lo encargo. Eso es ser autoridad. Si entendiéramos que ser autoridad allá afuera, no habría tanto maltrato intrafamiliar, por ejemplo. No habría tanto divorcio, no habría tanto muertes, no habría tanto jefe que negrea a sus empleados, ¿verdad? No habría tanto
no habrían tantas iglesias que maltratan y sofocan a quienes están bajo su mentoría. ¿O no? Porque ahora los pastores no se creen o nos creen, podemos llegar a creer, por favor, la autoridad es de Él, solo que nos la delegó. Y yo iba aprendiendo eso en el trato con mi esposa, en el trato con ustedes, y he entendido que el amor es realmente el fruto que demuestra quién está realmente con Dios, no el conocimiento, aunque es bueno, pero quien refleja con sus actos el amor de Cristo, a ese podemos seguir, o bajo ese podemos estar cubiertos, bajo su autoridad. Amén. Terminemos con estos 2 versículos para ya, que son palabras de Jesús. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 35. Marcos capítulo 9 versículo 35. Marcos 9, 35. Dice así. Palabras de Jesús. Mire lo que dice. Dijo Jesús, dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12, o sea, a sus discípulos. ¿Se acuerda que ellos fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de tener humanamente, ¿no? Porque hoy en día la podemos tener, Él está vivo, o sea, hoy la podemos tener. Pero me refiero, estoy hablando de visión humana. Pudieron tener a Jesús humanamente ahí con ellos. Jesús dice, se sentó y los llamó a los 12 y le dijo, mire lo que les dijo su autoridad. Él sí tenía toda autoridad sobre todos. Y les dijo lo siguiente, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Qué palabras? Él que sí es la autoridad suprema del mundo entero, de las galaxias, a Él le obedece el sol, la luna, las constelaciones, las estrellas, el mar, las nubes, las montañas, la tierra, los planetas. Él tiene la potestad de mandarlos. Y Él sabe qué les dice. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, ¿quién quiere ser el primero? Sean el último, sea el servidor de todos. ¿Ustedes quieren que esta iglesia se llene de primeros? Yo sí quiero que esta iglesia se llene de primeros. Porque si se llena de primeros, ¿se llena de quiénes? De gentes que quieren servir. No los primeros del mundo, sino los primeros que Jesús dice. ¿Quieren ser primeros? Sean los últimos, sírvanle a los demás. Digan, vea, yo tengo este talento, Iván. Yo sé tocar algo, dígalo. Y miramos. Usted sabe que para servir en una iglesia, o en el trabajo, o en donde quiera, porque es que a veces pensamos que la iglesia es o la iglesia afuera es igual. Para que tú seas un servidor correcto de Jesús, tú no vas a poder nunca ser perfecto, pero sí debes ser honesto. Dios busca honestos, que digan, mire, este soy yo, esta es mi realidad, no apariencias. Estoy luchando con este tema. ¿Será el tiempo de servir o primero solucionamos este tema? Digo la verdad. Dios no busca perfectos, busca gente honesta, gente en que se pueda confiar. ¿Usted no le parece fabuloso cuando usted encuentra una persona que le puede ayudar en su casa, en los quehaceres de su casa, honesta? ¿No les parece a las mujeres? ¿No? Usted dice, pero es que mire, ella sabe planchar divino, ella sabe hacer comida maravillosa, ella sabe tender camas rapidísimo, ellas barren en un segundo, pero tú dejas 50 pesos en un lado y se te pierde. Tú a veces sacrificas que no lave tan bien, que no planche tan bien, pero tú prefieres que ¿qué? Que sea honesto, que te diga la verdad, que no se pierda un alfiler, ¿o no? Jesús busca lo mismo. Él no puede buscar gente perfecta,
porque entonces esto se queda vacío. Él quiere gente honesta. ¿Usted quiere servirle al Señor? ¿Sí? Sea honesto. Y sujétese, como todos hicieron. Y entonces un día el Señor dirá, es tu tiempo. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza que creo que viene de Él. Sinceramente creo que Dios nos está hablando a todos, y me incluyo. Lo más importante es que los que estemos hoy y los que nos estén escuchando allá se lleven algo. Si Dios te quiere usar, pero debes aprender a sujetarte voluntariamente. Dios es maravilloso. ¿No les parece maravilloso lo que leímos hoy? ¿No les parece maravilloso que Jesús también se sujetó? Que también, siendo Dios y entendiendo todos los misterios, aún así dijo, bueno, papá y mamá, me voy con ustedes. Pudiendo salir de una vez a sanar enfermos y de todo, dijo, no. Y hasta los 30, ¿usted se imagina esos 28 años de Jesús ya grande, ya, y él ahí? Y todavía María, mijito, usted me llega a tal hora. Y él con 28 años, bueno, yo llego. Pues estoy suponiendo, ¿no? O sea, estoy metiéndome en lo que hoy somos. Somos personas normales. Cumplió 29 y seguía sujeto. Ahora, eso no quiere decir que usted hasta los 30 no puede salir de la casa, ¿no? No, ahora no crea eso. Obviamente puede salir, usted tiene que salir probablemente antes. Porque si no es el hijo bombril, dice aquí, claro. Pero quiero decir es que él, sabiendo quién era, que era Dios, que incluso él le podía decir a María cómo de verdad ser la mejor mamá del mundo, él lo podía decir, lo podía enseñar, y aún así se quedaba callado. ¿Sabe que una persona que Dios va a usar es una persona que no demuestra lo que sabe? Es una persona humilde, una persona que no demuestra que sabe, sino que se sujeta, porque sujetarse es un acto de humildad, ¿cierto? Porque lo contrario a ser humilde es ser ¿qué? Arrogante, y el arrogante no se quiere sujetar, no quiere esperar, no quiere hacerlo. Mas Jesús dijo 29, hasta que el Padre un día le dijo, hijo, es el tiempo. Y María lo entendió. Dice, no, la Biblia no registra a José en ese momento, no se sabe si ya no estaba o qué, pero cuando él dijo, es el tiempo, ya era el tiempo. Y María, hagan lo que él diga, lo entendió también. Y ahí Dios hizo maravillas con él en 3 años más o menos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y terminamos orando. Padre, gracias por tu mensaje. Yo sé que es tu palabra, es lo que tú has puesto en el corazón de tu siervo para tu gente. Gracias por hablarnos, gracias por recordarnos que inclusive tú, Jesús, te sujetaste. Que hay una bendición el vivir bajo la autoridad. Claramente quisiéramos que todas las autoridades fueran como tú, Padre, como tú, Jesús, pero entendemos hoy que no puede ser así, porque ni nosotros lo somos. Pero estás diciéndonos que si en nuestras manos está sujetarnos a alguien, busquemos a alguien que esté lo más pegado a ti posible, Padre. No tanto por su conocimiento, porque aunque es importante, no lo es todo. Es más por su humildad, por su amor, porque entiende este principio realmente, porque no quiere sofocar, porque no quiere ser el primero del mundo, sino el primero en tu reino, que quiere decir que quiere ser el que más sirve. Gracias por hablarnos a nosotros los esposos, a los que son esposos, para que amen como Dios quiere a sus esposas. Gracias por hablarnos a los que somos padres, porque nos recordaste que somos delegados tuyos. La autoridad no es nuestra, es tuya, solo que tú no la delegaste por un tiempo. Gracias a las mujeres, Señor, que son las cabezas de sus hijos, porque entendieron que
Si están sujetas a sus esposos, tendrán más el reflejo de Jesús en sus vidas. Y gracias a los hijos que hoy están aquí, que me escuchan, que recuerden que estar sujetos bajo los padres en manera bíblica es lo más seguro que pueden hacer durante su mentoría. Gracias por este principio, Señor, porque este principio trae libertad, trae seguridad, trae la promesa de que un día nos usarás tremendamente, no porque queramos ser usados, sino porque la humildad en que vivimos te va a seducir de tal manera, Dios, que no podrás resistirte a usarnos, Padre. Tú no te puedes resistir a aquel que tiene un corazón humilde y humillado, porque es lo que tú buscas. No perfectos, sino pecadores que reconocen su situación, su condición, y son honestos contigo y con el prójimo. Gracias por tu vida, por tus palabras. Si hoy nos tienes aquí es porque querías que escucháramos este mensaje, y permite que este mensaje le llegue a muchos, tantos como podamos, en el nombre de Jesús. Amén.